Eh, Estoy desarrollando pues una serie de grandes personajes de la fe. Hay muchos personajes de cuál hablar, algunos la palabra da mucha información, otros no da tanto, como es el caso de Enoc, pues. Pero de Noé la palabra sí nos habla bastante y nos da bastante información. Y la idea que tenemos es que a través de estos grandes ejemplos, aprender nosotros lo que hizo la fe con estos hombres y mujeres y también lo que debería hacer con nosotros. De Noé se puede decir muchas cosas que nos enseña la palabra, pero me llamó principalmente la atención es el hecho de que, además de que lo llama pregonero de justicia, un hombre que caminó con Dios, un hombre justo, un hombre perfecto, la palabra nos muestra que Noé trabajó por su salvación y la de su familia. Y esto es algo que debemos considerar porque generalmente en estos tiempos las personas piensan que no hace falta trabajar por la salvación, que ya Cristo la ganó, pues. Sin embargo, lo que nos enseña la palabra es que sí debemos trabajar por nuestra salvación, como si fuese una competencia, como si fuese una carrera, una lucha, como entendiendo pues que Dios nos ha dado talentos y habilidades que nosotros debemos usar para su reino. Voy a compartir pantalla. Perdón. Muy bien, hermanos. Entonces, el ejemplo de Noé, ¿verdad? El título abajo fue Trabajó por su salvación y la de su familia. La semana pasada vimos a Abel y lo que representó la ofrenda para Abel y para nosotros también. Anteriormente vimos a Noé cómo vencer cómo salir victorioso en las dificultades. Y ahora nos muestra Noé que era necesario trabajar por su salvación. De hecho, Dios le ordenó pues que trabajara, o sea, que hiciera un enorme barco para que pudiese salvarse él y su familia, pues. Y el propósito era destruir la humanidad de aquel entonces, pues. Entonces, lo que nos muestra estos hombres de fe y estas mujeres de fe, que también en algún momento estudiaremos alguna, es que es necesario trabajar, pues. Es necesario obrar en las cosas del Señor. Es necesario buscar el reino de Dios y su justicia. Y a veces en el reino del Señor pareciera que no se ha entendido que nosotros tenemos que trabajar porque somos siervos del Señor, somos obreros del Señor y por lo tanto debemos hacer nuestra parte. Perdón. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros, estos ejemplos, estas personas, estos personajes de la historia, vemos que ellos lograron vencer, perdón, ellos lograron alcanzar la victoria, ellos lograron obtener buen testimonio delante de Dios, ¿verdad? Y Dios ahora da testimonio de ellos por causa de una fe práctica, una fe viva, no una fe muerta o una fe basada solamente en lo que creemos. Entonces Noé vivió una de las épocas más oscuras de la humanidad, pues. Ha habido muchos tiempos de esas épocas oscuras, pero esa época fue tan triste que la palabra nos dice que a Dios le dolió haber creado al ser humano. E inclusive también Dios eh, se dolió pues de por causa del ser humano que se había pervertido, inclusive su creación, Dios quiso exterminarlos a todos, pues. Dios iba a hacer una limpieza global, iba a acabar con toda vida que se arrastraba sobre la tierra, pues. Entonces nos dice Génesis 6 del 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal.
Y dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Perdón. Entonces, vemos cómo nuestro buen Dios se arrepintió, pues, o sea, este tipo de arrepentimiento no fue que Dios hizo algo malo. Dios hizo al hombre bueno, sobremanera bueno, pues, toda su creación. Pero el hombre, como Dios le dio libre albedrío, el hombre finalmente terminó apartándose de su creador. Y le dolió en su corazón porque Dios, cuando creó al ser humano, no era para que se perdiera, no era para que viviera en el pecado, no era para que se separara de él, ni que fuese a ser condenado eternamente. Cuando Dios creó al hombre era porque quería hombres y mujeres que vivieran en santidad como él era santo, pues, porque Dios creó a Adán y Eva santos en toda su manera de vivir, pues. Sin embargo, ellos, por causa del pecado, lamentablemente perdieron esa condición. Entonces dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, o sea, todo, pues. La maldad del hombre hizo que Dios quisiera acabar con todo lo que él había creado. Entonces, lo que notamos en medio de tanta maldad, de tanta perversión, de tantas tinieblas que había en la humanidad en ese entonces, es que Dios se agradó de un hombre. Dios le agradó, pues, un hombre que todos sabemos que es Noé o fue Noé, pues, y dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y eso significa que al hallar gracia, Dios quiso favorecerlo. O sea, Dios quería destruir toda la humanidad, pero en el caso de Noé, Dios quería era que se salvara, pues. Entonces nos dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando vamos a otro tipo de versiones, la nueva versión internacional dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. La Biblia del Peregrino dice, pero Noé alcanzó el favor del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué había hecho Noé para que Dios le favoreciera? ¿Qué tenía a su favor Noé para que Dios se agradara de él? Entonces, es claro, hermanos, que Dios se agradó del corazón de Noé, de la clase de vida que él llevaba, pues. Por eso él halló gracia delante de Dios. Para obtener el favor de Dios no era como los demás, pues, quienes Dios quería eliminar, pues. Noé era un hombre diferente y eso lo recita la misma palabra en Génesis 6:9. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, primero varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé, pues. ¿Ok? Entonces es declarado justo. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa inocente, sin culpa, pues. Eso es lo que significa la palabra justo. Dios declaró a Noé inocente o sin culpa, sin tacha, pues, porque Noé era un hombre que andaba rectamente a pesar de la maldad que había en el mundo. También dice que no era un varón perfecto. La palabra perfecto significa completo, íntegro, incuestionable, sin tacha, cabal, alguien que llena todas las expectativas de Dios, pues. Eso es lo que significa, pues. Para Dios un hombre perfecto es aquel que llena las expectativas que Él espera de ese hombre. Santidad, obediencia, buen corazón, disposición a obedecerle. Y la palabra dice que no era un hombre, un varón perfecto. También nos dice que Noé caminó con Dios, o sea, eso implica que Noé tuvo comunión con Dios. Y para que alguien pueda acercarse a Dios, tiene que ser alguien recto, íntegro, obediente, con un corazón limpio, pues. La nueva versión internacional dice, esta es la historia de Noé. No era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios.
siempre anduvo fielmente con Dios. La Biblia latinoamericana dice así, esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Entonces vemos muy buenas referencias de Noé, pues podríamos decir excelentes credenciales. Algo que nosotros los cristianos también debemos anhelar de que Dios vea estas cualidades en nosotros, que Dios nos diga que somos personas no solamente justas porque Cristo nos limpia de todo pecado, sino que somos justas porque nos esforzamos en vivir en justicia, que también sigamos siendo personas completas, íntegras, incuestionables en nuestra manera de vivir, y que de la misma manera nosotros nos esforcemos por caminar con Dios, tener comunión con Dios. Entonces, Noé realmente tiene unas credenciales o unas referencias de parte del Espíritu Santo tremendas, maravillosas. Y las obras posteriores de Noé dan testimonio de la clase de corazón que él poseía, pues. Evidentemente, sí era un hombre como lo describe la palabra. Entonces, Noé es un gran personaje de la fe, no solo le creyó a Dios, ¿verdad? Sino que también trabajó arduamente por unos 120 años, construyendo un barco donde él y su familia se salvarían, pues, del diluvio que Dios había anunciado que enviaría, pues. Entonces, Noé fue un hombre que su fe fue una fe de obras, fue una fe de acción. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. La fe nuestra, la fe que Dios espera de cada uno de sus siervos hoy en día, es una fe práctica, una fe que actúe, una fe que haga la voluntad del Señor. No como enseña el mundo y como a veces pareciera que hay entre cristianos que solamente se conforman con una fe, pero no obran, no actúan, no trabajan, no se esfuerzan por su salvación. Y eso es un mal que está afectando a la iglesia del Señor desde hace mucho tiempo. Basta ver a la iglesia de la Odisea para ver esa característica. Entonces, para nuestro tiempo, que la mayoría creen que no se tiene que trabajar por la salvación, Noé viene a ser un caso excepcional, porque hoy se cree mucho en que no es por obra, pues. Sí, o sea, lo que quiere decir la palabra es que no hay manera de salvarse el hombre por sí solo porque esté haciendo cosas buenas. Necesita de Cristo para poder salvarse. Pero una vez que viene a Cristo y obedece a Cristo, tiene que hacer las obras que Cristo ordena, pues que Dios manda. Porque si no hace las obras que Dios manda, entonces su fe viene a ser una fe muerta, inútil, inservible. Y esa es la fe que tiene el mundo hoy en día, pues. Una fe que se conforma con un ejercicio mental de aceptación de Dios, pero que no cree que deba obedecer su palabra. Entonces, en Génesis 6 del 11 al 18 dice algunas cosas la palabra. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Está hablando del hombre. Dijo pues Dios a Noé, o sea, Dios hablaba con Noé, hermanos, directamente. He decidido el fin de todo ser. Esa es la decisión de Dios. Dios decidió acabar con todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dice el 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pues Dios decidió acabar con toda vida sobre la tierra. Pero ¿cómo iba Dios a salvar a Noé? Pues que había hallado gracia delante de él. Y por consiguiente, salvando a Noé, también iba a salvar a su familia, a sus hijos, a sus nueras, a su esposa. Pues Dios decidió que Noé hiciera
un arca. Y esta era la manera como Dios iba a librar a Noé, o Noé se iba a librar de esa destrucción global que iba a haber. Entonces es interesante porque lo que nos está mostrando la palabra es que Dios podía haber protegido a Noé, lo podía haber hecho algo para protegerlo a él y a su familia, pero no. Dios siguió el camino normal y le dijo a Noé que hiciera un enorme barco. Le dio órdenes generales en cuanto a qué madera debía usar, le dio las medidas del arca, instrucciones de cómo hacerla. Y aunque los detalles que nos muestra Génesis son muy generales, lo que debemos entender es que Dios le dio a Noé habilidades y talentos para que pudiera hacer un enorme barco, porque lo que hizo Noé es realmente una hazaña de ingeniería para su tiempo, porque construyó un enorme barco, ¿ok? Que lo construyó prácticamente él y sus hijos, pues su familia. Para hoy, con toda la información que hay en el mundo, el avance tecnológico, el Internet, las redes sociales, para alguien decir que va a construir un barco de esas dimensiones, pues difícilmente lo creeríamos. Entonces, ¿cómo Noé pudo hacer eso? Bueno, Dios lo ayudó, pues. Pensar que un hombre junto con sus hijos pudiese construir un barco así sería difícil de creer para nuestros tiempos, pero Noé lo logró, hermanos. Cumplió cabalmente las instrucciones que Dios le había dado. Y aquí es donde Noé se hace especial. Por eso es que Dios halló de la gracia delante de Dios, porque Dios conocía que su corazón era un corazón abierto, susceptible a obedecerle, a seguir sus instrucciones. Algo que muchas veces nosotros los cristianos debemos evaluar hasta qué punto estamos dispuestos a seguir los mandamientos del Señor, porque a veces somos selectivos, a veces escogemos qué obedecer y hay otras cosas que no las queremos obedecer. Noé no hizo eso, Dios le dijo que buscara esa madera de gofer, que algunos dicen que es ciprés, y él no escogió otra madera porque de repente había madera que fuese más fácil, porque el ciprés es un árbol complicado. Sin embargo, sencillamente Dios le dijo que era madera de gofer y él fue y la agarró y trabajó con eso. Le dijo cómo iba a calafetear, o sea, cómo iba a cubrir por dentro del arca, este, cuántos compartimientos iba a tener, la ventana, la puerta, el largo, el ancho, y Noé fielmente cumplió las instrucciones de Dios. ¿Ok? Génesis 6 del 19 al 21 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Entonces, la conclusión del capítulo 6, hermano, de Génesis, es muy clara en cuanto a la fidelidad de Noé, a su grado de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios, porque dice, así lo hizo Noé, de acuerdo o conforme a todo lo que Dios le había ordenado. Génesis 6:22, pues dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La versión moderna dice así, y lo hizo Noé según todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Entonces, ¿por qué Noé es un ejemplo tan necesario para nosotros? Porque lo que vemos es que Noé agradó a Dios, Noé halló el favor de Dios, Noé fue declarado justo por Dios, Noé caminó con Dios porque era un hombre con un corazón dispuesto a obedecer a Dios y así lo cumplió, así lo hizo. Por eso estamos estudiando a Noé hoy en día. Por eso es que Noé aparece en una porción importante de la palabra. El apóstol Pedro habló de él, el autor a los Hebreos habló de él.
porque realmente fue un hombre que caminó con Dios, o sea, anduvo con Dios. Entonces, constantemente se dice que Noé hizo conforme a lo que Dios le decía. La pregunta que debemos hacer nosotros, los cristianos, ¿hacen hoy conforme a lo que Dios dice? ¿Somos fieles congregándonos? ¿Somos fieles predicándole al perdido? ¿Somos fieles combatiendo contra el pecado? ¿Somos fieles abandonando o no amando al mundo ni convirtiéndonos en amigos del mundo? ¿Somos fieles poniendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo por encima de la nuestra? Noé, hermanos, no le importó eso. Lo que Dios le pidió a Noé era algo absurdo, porque Noé nunca había visto un diluvio, posiblemente nunca había visto la lluvia, nunca había visto tanta agua, y Dios le dijo que iba a raer toda vida, ¿verdad? Con un diluvio, pues. Imagínese a Noé ciento y tanto de años construyendo un barco en medio de la nada, y cómo sería la gente mirando a un hombre que parecía loco. Pues dice, oye, ¿qué haces tú aquí en medio de la nada? Pues porque la gente no le creía a Noé. En Génesis 7 del 1 al 5 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación era de todos los que vivían en ese momento. O sea, realmente vemos lo que hace una fe poderosa, hermanos, porque quien halló gracia delante de Dios fue Noé, pero su familia se salvó porque Noé halló gracia delante de Dios. Fíjese que Dios le dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, o sea, una semana más, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Vuelve otra vez lo mismo, hermano. E hizo Noé conforme a lo que le mandó Jehová. Esto es una constante, hermano, en Noé, pues. Noé fue un hombre obediente, Noé fue un hombre que trabajó por su salvación y la de su familia. Noé fue alguien que trabajó para que Dios pudiera cumplir su voluntad, pues. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Raer toda vida sobre la faz de la tierra. Si Noé no hubiese sido obediente, si Noé no hace el arca, Dios no hubiese podido cumplir con ese propósito que tenía, pues. Entonces, una característica de los hombres y mujeres de fe es que hacen la voluntad de Dios, hermanos. Los hombres y mujeres con una fe conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que enseña la palabra, hacen la voluntad de Dios. Nunca, nunca, repito, nunca la fe ha sido un simple ejercicio mental, que eso es lo que tiene mucha gente hoy, de aceptar una realidad, una verdad como cierta. Ah, no, sí, yo creo que Cristo es el Salvador, y ya con eso la gente piensa que es salvo. No, sí, yo creo que Dios está en el cielo y que hay que ser obediente a Dios, pero no hacen más nada. Eso no es la fe, hermanos. La verdadera fe es una fe que hace que el hombre y mujer de fe actúe, cambie su vida, obre de acuerdo a esa fe, pues. Y eso fue lo que hizo Noé, pues. Noé no se conformó con escuchar a Dios que iba a acabar con el mundo y Dios le pidió que hiciera un barco y él se quedó con eso solamente, ¿no? Él se puso a trabajar en eso. ¿Por qué se puso a trabajar en eso? Porque de eso dependía su salvación y la de su familia. Entonces, el creer, hermanos, la fe no es un simple ejercicio mental de aceptar una realidad o una verdad como cierta. Los hombres de fe han actuado, han vivido y han trabajado de acuerdo a esa fe. Noé pasó muchos años
más de 100 años construyendo un barco, ¿verdad? Que Dios le había pedido, pues. Noé le creyó a Dios y trabajó de acuerdo con las instrucciones de Dios, pues. Hoy en día las personas se conforman solamente con creer y no hacen nada. Entonces la fe sin obras es muerta, porque ya nosotros lo sabemos, como bien sabemos, lamentablemente, esa es la fe que muchos poseen hoy. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Vuelvo a repetir, creen en Dios como los demonios, pero no le creen a Dios. Ese es el problema que hay hoy en día. Creen lo que Dios dice en parte, pero no creen que deban obrar de acuerdo a esa fe, pues. Esa fe fundada en las palabras que Dios da. Lamentablemente, hermanos y hermanas, nosotros debemos tener mucho cuidado de que nuestra fe no sea una fe muerta, una fe que nos conformamos solamente con hacer algunas cositas. Hoy a veces uno escucha, conoce hermanos y hermanas y dicen, no, yo soy cristiano, yo no sé qué, y resulta que después uno se entera que tienen meses sin reunirse, años. Yo digo, ¿qué clase de fe es esa? ¿Cómo puedo ser yo o cómo puedo yo creer que me voy a salvar o que estoy bien con Dios cuando ni siquiera soy capaz de reunirme? Porque el primer indicio de que alguien no va por buen camino, hermanos, es cuando empieza a faltar a las reuniones. Ese es el primer indicio. Después hay otros indicios que eso depende de la persona o quienes conozcan la persona. Pero ¿cómo puedo yo creer que estoy bien con Dios cuando ni siquiera soy capaz de ir un domingo a llevar mis ofrendas? Ni siquiera soy capaz de ir un domingo a cantarle a Dios. Ni siquiera soy capaz de ir un domingo a recordar la muerte, el hermoso sacrificio de Cristo por redimirnos a nosotros del pecado. Ni siquiera me alimento de la palabra correctamente. Y aún así creen que están bien con Dios. ¿De dónde sacan esas creencias? Si la palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, nosotros no debemos dejarnos engañar por nuestros corazones, hermano, porque más engañoso no hay que el corazón del ser humano. Y el pecado también tiende a atrapar a las personas. Satanás es un experto engañando a las personas. ¿Y cómo puedo yo creer que estoy bien con Dios cuando yo ni siquiera me esfuerzo por congregarme? El diablo me ha atrapado, mi corazón me ha engañado, pues. Entonces creen lo que Dios dice en parte, pero no creen que deban obrar de acuerdo a esa fe que la palabra de Dios da, pues. Son solamente oidores. Primera de Pedro 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. La cantidad de cristianos, hermanos, que no están trabajando por su salvación no es poquita, es mucha. Y aún así piensan que están bien delante de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios, mis queridos hermanos? Porque Noé tenía un corazón dispuesto a obedecer y seguir a nuestro buen Dios. El autor a los Hebreos cataloga a Noé como un hombre de fe, un hombre que alcanzó un maravilloso testimonio delante de Dios por causa de su fe y su obediencia. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, pues. Hermanos, aquí hay varias cositas que nos dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 1:1, la convicción de lo que no se ve, pues. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, pero creyó, estaba plenamente convencido. Él tuvo certeza de que pasaría lo que Dios le había dicho, aunque no lo hubiese visto, ni lo comprendiera tal vez con su mente, porque nunca había visto nada de eso.
Noé le creyó a Dios. Estaba tan seguro de que vendría un diluvio que taparía toda esa tierra que él con esmero se dedicó a construir el arca donde él y su familia se salvase. Hoy en día, hermanos, nos dirían a nosotros que iba a llover de tal manera que una montaña, la montaña más alta del mundo, iba a ser cubierta por el agua. Lo primero que uno diría, ¿de dónde va a salir tanta agua? Porque los océanos tienen mucha agua, pero los océanos están a nivel del mar, no van a subir más de ahí. Pues. Las nubes sí, hay muchas nubes, pero ¿dónde va a salir esa agua? Porque no todas las nubes tienen agua. Entonces, ¿de dónde va a salir tanta agua? Pues no es sencillamente lo que hizo fue creerle a Dios, como nosotros debemos creerle a Dios que cuando Él regrese, Cristo regrese, va a destruir esto por fuego. ¿De dónde va a salir el fuego? Bueno, Dios es capaz de crear fuego para destruir lo que Él quiera. Génesis 7, del 10 al 13, dice lo siguiente. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. ¿De dónde sacó Dios el agua? Bueno, Dios es capaz de sacar agua como vemos de donde sea, pues. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice que habla de los cielos, del agua que había en los cielos como cataratas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces, lo que a veces olvida el mundo es que Dios es el creador, el todopoderoso. Perdón, que es capaz de manipular y hacer conforme a su voluntad sin que nadie lo pueda detener. Pues. Dios creó las expansiones, Dios creó el agua, Dios creó la tierra, y Él puede sacar agua donde él sabe que está, donde Él la quiera crear. Pues. Génesis 7, del 17 al 24, un segundito aquí, hermanos, disculpen un disculpen que estaba tomando agua, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Imagínense, eso realmente no es fácil de imaginar, hermano. ¿Ok? 15 codos más altos subieron las aguas, o sea que el monte más alto que había en aquel entonces, 15 codos viene siendo algo así como 5 metros por encima, pues, 6 metros. Dice, después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra y así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, el autor a los hebreos nos revela que Noé con temor preparó o construyó el arca en que su casa se salvase. O sea, Noé no tomó la ligera la palabra del Señor, no tomó la ligera la voluntad de Dios. Él con temor, pues, preparó, construyó el arca, confiando en que Dios lo iba a salvar por medio de ese barco, y así fue, pues. Dios había determinado raer todo el mundo, pero era necesario que Noé, que había hallado gracia delante de él, se salvara. ¿Cómo Dios determinó salvarlo? Diciéndole que hiciera un barco, pues, o un arca, pues.
Noé nunca había visto tantas aguas, pues, pero sin embargo le creyó a Dios y con temor y respeto trabajó por su salvación y por la salvación de su familia, hermanos. ¿Ok? Entonces dice que por la fe, dice la palabra, dice el autor de los Hebreos, condenó al mundo. ¿De qué manera? Noé condenó al mundo porque el que lo condenó fue Dios. Sin embargo, para que Dios pudiese destruir el mundo, Noé tenía que hacer el barco, el arca donde él se salvase. Cuando él terminó de construir el arca, ahí mismo Dios envió el agua y abrió, como dice, las cataratas de los cielos, el abismo, y empezó a llenar el agua, la tierra de agua. Pues. Si Noé no hubiese completado la tarea, Dios no hubiese actuado de esa manera, porque Dios quería salvar a Noé, pues. Pero en el momento que Noé terminó de construirle el arca, en ese momento Noé condenó al mundo, o sea, le dio a Dios la vía, lo necesario para que Dios pudiese destruir al hombre. Entonces, Noé era un hombre justo, perfecto y que caminó con Dios. Para que Dios destruyera al mundo, a la humanidad perversa, era necesario que Noé le creyera a Dios e hiciera el arca. Y eso fue lo que hizo Noé, por eso él condenó al mundo. Y lo mismo pasa con nosotros, pues. Una vida de obediencia, una vida que hacemos la voluntad de Dios, lo que está haciendo es condenar al mundo, porque estamos demostrando y le estamos dando a Dios la obediencia que Él necesita, porque de esa manera Dios pudo cumplir su propósito propósito de destruir a los malvados. Entonces, en primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dios le dio más de 100 años a la humanidad para que se arrepintieran. Mientras Noé estuvo construyendo el arca, algunos dicen 120 años, ¿ok? Esos 120 años, la humanidad tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de preguntar y de tomar decisiones que le ayudara a salvarse. Pero resulta que el único que se salvó fue Noé y su familia. Dios fue paciente, como nos dice Pedro en su primera carta, y soportó con paciencia la maldad de los hombres mientras Noé construía el arca. Hoy Dios también es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se perezca, pero finalmente todos los que han muerto sin Dios están siendo atormentados, están sufriendo hoy en día. Y cuando Cristo regrese, pues finalmente todos los desobedientes irán a la condenación eterna. Entonces Dios se adaptó a lo que él había decidido. Él había decidido que esperaría a que Noé hiciera el arca, pues Dios esperó y con paciencia esperó hasta que Noé terminó el arca. Y cuando Noé terminó el arca, automáticamente Dios envió el diluvio a los 7 días para raer toda vida de sobre la tierra. Es muy seguro que Noé fue la burla de sus vecinos. Debió ser un espectáculo, ¿verdad? Una locura para muchos de ellos ver un objeto tan grande y sin propósito, según ellos, en medio de tierra seca. Además, el mismo autor Pedro nos revela que Noé fue pregonero de justicia, o sea, Noé, mientras trabajaba, no cayó, hermanos. Mientras trabajaba para salvarse, no dejó de pregonar la justicia de Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia de las Américas dice un predicador de justicia. La Biblia latinoamericana dice portavoz del bien.
Noé no se mantuvo callado, hermanos. Seguramente mucha gente se le acercó y le preguntó, Noé, ¿qué estás haciendo tú ahí? Y Noé le dijo las cosas que habían de venir, pues. Pero la gente no le creyó a Noé porque cuando ya Dios cerró la puerta del arca, pues ya no hubo oportunidad para nadie. Nadie se preocupó por subir a ese barco, pues. Solamente Noé y su familia. De la misma manera sabemos que el mundo va hacia la condenación eterna. Millones de personas han muerto sin Dios y su destino es el sufrimiento eterno. Cada cristiano también debe ser pregonero de justicia, portavoz del evangelio, hermano. Porque nosotros estamos ahorita simbólicamente en un arca que nos protege de la destrucción eterna. Esa arca se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es ese barco simbólicamente en el cual nosotros nos montamos y que nos está llevando a la vida eterna. Pero muchos no quieren entrar por allí, pues. Pero lo más lamentable sería que no es que la gente rechace a Cristo, sino que si ni siquiera tenga la oportunidad de escuchar de Cristo porque los cristianos guardan silencio. Un segundo otra vez, disculpe. Disculpe. Entonces, eh, de la misma manera, nosotros tenemos que ser pregoneros de justicia, portavoz del Evangelio, hermanos. Porque la humanidad en aquel entonces como hoy siguen afanados por sus propias vidas. Pero nosotros por lo menos tenemos que advertirle a la gente del peligro eminente en el que están, pues. El camino de perdición por el cual están caminando. Lucas 15, del 26 al 27 dice, como fue en los días de Noé, ¿cómo fue en los días de Noé? Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, la gente lo que está era viviendo su vida, sin importarle lo que estaba haciendo Noé, lo que estaba haciendo Dios, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todo el mundo lo que andaba era afanado por su vida. ¿Se parece esto en algo a lo que pasa hoy en el mundo? Y a veces hasta en la misma hermandad, pues debemos tener cuidado, hermano. También la palabra nos dice que su fe viva y práctica lo convirtió en heredero, o sea, beneficiario de la justicia divina. ¿Por qué? Porque tenía una fe que no era una fe muerta. Entonces, él se convirtió en heredero, beneficiario de la justicia divina, del favor divino, que fue más allá de solo salvarle la vida física, porque muchos dirían, bueno, sí, se salvó físicamente. Pues no, también fue merecedor de la salvación eterna, pues, porque no es un hombre que Dios da testimonio de que caminó con él, pues. Quiere decir que Noé se salvó también de la destrucción eterna. ¿Se salvó los hijos? No sabemos, pues. Tal vez Zen, no sé. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Noé se salvó de la destrucción eterna. Y es un hombre que Dios lo tiene en alta estima, como tiene a Daniel y como tiene a Job. Cuando estaba hablando de la destrucción y el castigo que venía sobre Jerusalén, Dios dijo que aunque estuviese Noé, Daniel o Job allí, los únicos que se salvarían serían ellos tres, porque todos los demás recibirían el castigo de su desobediencia. Ezequiel 14:14 dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Ok? Porque esa es la voluntad de Dios, pues. Entonces, el 20 vuelve a repetir, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, queridos hermanos y hermanas,
Noé, este tercer personaje que estamos estudiando, lo que nos muestra es que él trabajó no solamente por su salvación, sino que también trabajó por la salvación de su familia. Él se esmeró durante mucho tiempo construyendo un barco, un arca, para que él y su familia se salvasen. Este gran hombre de fe nos enseña varias cositas que nosotros debemos considerar en nuestra vida cristiana. Lo primero es que se debe trabajar por la salvación, hermanos. La fe no debe ser muerta, sino viva y práctica. Usted y yo tenemos que trabajar por nuestra salvación. La otra cosa que aprendemos de Noé es que debemos obedecer a Dios en todo, no ser selectivos y decir esto sí lo voy a obedecer y aquello no. Debemos obedecer todo y tener ese temor, ese respeto a Dios y a su voluntad. La otra cosa es que nos enseña Noé que fue un hombre que le creyó a Dios. No solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, o sea, creyó lo que Dios le dijo. Tuvo certeza y convicción de cosas que nunca había visto. Igualmente, nosotros debemos ser de esa manera. Aunque Cristo tarde en venir y aunque las cosas parezcan igual o peor, debemos tener total seguridad de que pasará lo que Dios ha dicho que vendrá, pues. Y debemos vivir como si esas cosas fuesen a acontecer hoy. Debemos ser pregoneros del Evangelio, hermanos. Nosotros no podemos ser descuidados en esas cuestiones. La otra cosa es que no importa lo que nos cueste ser pregoneros del Evangelio. Debemos soportar como Noé soportó 120 años el señalamiento, burla de sus vecinos. Nosotros debemos eh, eh, soportar con entereza los sufrimientos, los vituperios de las personas, porque a veces no queremos ser pregoneros del Evangelio porque no queremos que se burlen de nosotros. Muchos dicen, no, ¿para qué voy a hablar si la gente no hace caso? El asunto es que tenemos que hacerle caso a Dios. Si ellos no le hacen caso a Dios es otra cosa, pero que no seamos nosotros los que somos desobedientes. Y la otra cosa, además de trabajar por nuestra salvación, es que también debemos trabajar por la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros más amados, cercanos, familiares, mis queridos hermanos. Entonces, preocupémonos y veamos este excelente ejemplo de este pregonero de justicia, de este hombre que trabajó con esfuerzo para que él y su familia se pudiesen salvar. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y gracias por su atención. Hermano Miguel.